Hola, buenas tardes. Bueno, hace tiempo que no nos vemos y vamos a empezar ya con el penúltimo tema de desarrollo de las cuestiones EBAU, de los temas de desarrollo, que coincide con los estándares de aprendizaje de la economía y de la sociedad durante el franquismo. La pregunta de desarrollo se enuncia como la evolución económica y las transformaciones sociales en la España del franquismo. Entonces, lo vamos a abordar a partir de 4 puntos. Quizás en este primer vídeo no voy a poder desarrollar todos los 4 puntos, de tal forma que voy a desarrollar dos y luego los otros dos, porque si no me paso del tiempo de vídeo que me permite YouTube. ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, pues esta evolución económica y transformaciones sociales se producen debido a una serie de cambios económicos que van a ser los que van a posibilitar un cambio en la sociedad, porque ahí había una estructura económica que cambia a través de una serie de reformas que condicionan para que la sociedad y el cambio social sea de una manera o de otra. Bien, ¿cuáles son los 4 puntos que vamos a ver en este tema de desarrollo? Pues sería el periodo de autarquía. A partir de los años 50 que hay un cambio económico debido al acercamiento y a la entrada de España en la ONU, hay un acercamiento por parte de Estados Unidos. A finales de los años 50 que comenzaría el plan de estabilización con la entrada del gobierno franquista de los tecnócratas. Y por último, los planes de desarrollo y cómo actúan en los diferentes sectores económicos. Una vez visto esto, veremos los cambios sociales que se producen a nivel de estructuras de población, de cambio de actividad económica y de hábitos sociales debido a esos cambios económicos. Pues bien, empezamos por el primer punto, que sería el periodo de autarquía, que empieza justo después de la Guerra Civil, que termina en 1939, y lo que pretendía el sistema franquista era una idea imperial de aumentar o leer un proyecto político por el cual no era necesario nada del exterior, sino que podía autoabastecerse por sí solo. ¿Y cómo va a hacer esto posible el Estado franquista? Pues a través de la continua intervención en la economía por parte del Estado. Y fueron tres los grandes ámbitos de actuación. Por un lado sería controlar el comercio exterior a través del Estado, por lo tanto se prohíbe de esta manera que empresas librecambistas actúen con libertad. Por lo tanto, no se prohíbe en cierto modo, pero sí hay un control sobre el liberalismo económico, porque solo va a ser el Estado quien establezca relaciones económicas con el exterior. Van a fomentar la industria a través de la creación del Instituto Nacional de Industria, y va a haber una regulación del sector agrario. ¿Cuáles fueron el resultado de estas tendencias autárquicas? Pues fue un fracaso casi absoluto, ¿no? Porque se produce un estancamiento económico, disminuye el nivel de vida de la población y se frenan las tendencias modernizadoras, es decir, porque no se tuvieron en cuenta en ese momento las tendencias económicas que estaban funcionando en el resto de Europa, que estaba funcionando en el periodo de entreguerras y posteriormente en el caso de Europa. Por lo que funcionaba en ese momento fue el Plan Marshall y una serie de tendencias económicas que se van a basar en unos elementos liberalizadores que nada tenían que ver con la apuesta autárquica del sistema franquista. Durante estos años lo característico fue el hambre y la penuria, y se conocieron como los años del hambre, de tal forma que uno de los principales problemas de la sociedad española fue el hambre, es decir, se pasó bastante necesidad, que hizo que aumentara la tasa de mortalidad tanto infantil como adulta, y la esperanza de vida se reduce considerablemente. El coste de la vida además aumenta un 500% respecto a antes de la guerra, y además se establece las cartillas de racionamiento, es decir, que cada persona o cada familia no tenía la libertad de consumir lo que quería, tampoco podía porque tenía no tenía dinero, pero en caso de que lo hubiera tenido no era posible, porque el Estado marcaba lo que podía consumir
cada individuo o cada familia. ¿Esto qué consecuencia tiene? Pues un comercio o un mercado clandestino que se llama el trasperlo. ¿Por qué funciona? Porque las propias autoridades eran muy flexibles y hacían posible que funcionara este tipo de mercado clandestino totalmente. ¿Qué ocurría? Que los alimentos o las materias que se vendían en este mercado, las materias de consumo, alcanzaran o aumentaran el precio 2 o 3 veces, de tal forma que era muy difícil conseguirlo para aquellas familias que tenían una situación bastante problemática en cuanto a la economía. La escasez económica hizo también que se multiplicaran las chabolas, ¿no? las casas en precario, de tal forma que no había ninguna infraestructura de saneamiento o infraestructura de canalización de aguas residuales, y eso conllevó a que hubiera muchas enfermedades y poca higiene, que al final todo aumenta o todo repercute en esa alta mortalidad tanto infantil como adulta. Muchos autores coinciden en que fue un error plantear la economía de forma autárquica, y lo que tenía que haber hecho el sistema franquista es iniciar un proceso de cambio en la agricultura, igual que había hecho siglos anteriores Inglaterra, y que todavía se seguía apostando por eso, porque después de una situación de crisis bélica, terminó la guerra civil, lo que hay que aumentar es la producción agraria, innovar para que la industria sea el motor de esa modernización del campo, y a la vez haya producción para alimentar a esa sociedad que acababa de salir de una guerra. De tal forma que el sistema franquista se olvida del campo cuando era el sector que más repercutía en la economía, aunque fuera un sector atrasado porque no se había innovado técnicamente, pero esa pudo ser la oportunidad que no se tuvo en cuenta, de tal forma que lo oportuno, según muchos autores, hubiera sido mecanizar el campo para tener más producción y a la vez ser demandante de una industria que se estaba creando. No fue así, y esto repercutió negativamente en la economía. El hecho de ser autárquico hizo también que España no tuviera ningún organismo internacional, puesto que lo que se estaba dando en el resto de las economías o de los países europeos era una apuesta claramente por la democracia. ¿Qué ocurre? Que no le van a permitir entrar en la ONU al principio de la composición del régimen franquista. Eso hace que a partir de los años 50, a partir de 1947, haya una aproximación a Estados Unidos para intentar participar, aunque solo fuera de pasada rápida, en el plan Marshall, que era el que había actuado a partir de 1945 en recomponer de nuevo a Europa tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ocurre? Que hay una flexibilización interior, de tal forma que el régimen se muestra más aperturista, aunque realmente no sea así, por medio de las leyes orgánicas que se estaban llevando a cabo. Eso influye económicamente, aunque el plan Marshall vino aquí de puntilla. De hecho, si nosotros recordamos la película de Bienvenido Mr. Marshall, todo el pueblo se prepara para esa llegada y Marshall solo pasa durante 2 segundos. Eso fue lo que realmente pasó en España, ¿no? Fue una pasada tan rápida que lo que hizo realmente remontar a España sería la iniciativa privada de los bancos estadounidenses en España. Otro elemento muy importante que se produciría a final de los años 50 y en torno a los años 50 sería la entrada en el gobierno de Franco de los tecnócratas. ¿Quién eran estos? Pues eran personajes técnicos, que no políticos, dentro del poder ejecutivo, dentro del gobierno, y lo que hace es que sean las medidas liberalizadoras, nuevas medidas liberalizadoras y que estaban funcionando en el resto del mundo, intentar aplicarlas al sistema franquista. Eran personajes tan importantes como López Rodó, uno de los tecnócratas, que hizo posible que de nuevo el sistema liberal entrara en España. A partir de 1959, y ya pasaríamos al tercer
al tercer punto, empezarían las características o el plan de estabilización. ¿Qué es eso? Pues estabilizar la economía, es tener una economía estable para, a partir de aquí, desarrollar industrialmente, económicamente y comercialmente el país. Bien, la primera propuesta que tiene en cuenta este gobierno de tecnócratas, que eran procedentes también del Opus Dei, que era una de las instituciones que defendía el régimen franquista desde los postulados de la religión, fue el abandono o la orientación estatalista de la economía. Y por otra parte, tanto los organismos públicos como la empresa privada tenían que seguir las reglas que marcara el Estado, de tal forma que el Estado sigue interviniendo en la economía, pero va a permitir que el sistema capitalista vaya introduciéndose poco a poco en la economía española. Bien, la realidad fue que llegaron 500 millones por parte de la banca privada de Estados Unidos, y eso fortaleció la economía del país para invertirlo en industria, y en industria tanto pesada como industria destinada al servicio, a la fabricación de elementos manufacturados, de materiales manufacturados. Por otro lado, se produjeron consecuencias negativas porque se reduce a la mitad los salarios de los españoles. ¿Y eso qué va a motivar? Pues que haya mucha inmigración a partir de los años 60. ¿Esa migración dónde va? Bueno, pues donde hay un desarrollo económico muy alto, como es Alemania, Francia, Suiza. ¿Repercute positivamente en la economía española? Bueno, en cierto modo sí, porque llegan las divisas de los inmigrantes que se han ido al resto de Europa. Eso, con la ayuda de Estados Unidos y con la estabilidad que dio el apoyo de los tecnócratas al gobierno de Franco, hizo que buena parte de las entidades financieras, tanto de España como del exterior, confiaran en este mercado español, invirtieran en el desarrollo de estabilización e industrial de nuestro país. Bien, ¿cuáles van a ser los planes de desarrollo? Y llegamos con esto al punto D, que se van a desarrollar desde 1963 a 1975. Bueno, pues el objetivo era sobre todo un verdadero desarrollo de la economía y desarrollo industrial, como hemos dicho antes, con unas marcadas líneas que defendieran el capitalismo, y va a estar defendido sobre todo por los tecnócratas. Desde el Estado se establecen cuáles son las orientaciones y cuáles son las reglas que se tienen que cumplir, ¿no? Bueno, pues a nivel estatal se van a crear una serie de puntos de desarrollo en las zonas deprimidas. Es decir, desarrollo industrial, por ejemplo, en Zaragoza, en Valladolid, en Huelva, en Vigo. En el caso de Extremadura sería para el sector agrario el Plan Badajoz. Voy a cortar aquí el vídeo porque no me permiten más tiempo y a continuación sigo.